Buenos días. A mi cuñado le funciona, vuelve a las ondas. No nos rendimos, ¿no es, Pedro? Aquí seguimos. Seguimos. Buenos días, Jesús. Buenos días, Pedro. Estamos aquí, Pedro Montoro y Jesús Martín Cordero, dispuestos a, yo creo que en parte a entretener y en parte a criticar, ¿no? Vamos a recuperar en esta ocasión el formato original de A mi cuñado le funciona, que como recordaréis comenzó con un libro cada uno. Recomendábamos una serie de lecturas con el afán de inocular pensamiento crítico y con el afán de deshacer una serie de malentendidos sobre pseudociencias y sobre charlatanes, que los hay, y no solo en política los hay. Efectivamente, en casi todos los ámbitos, pero especialmente en la ciencia, que es donde nosotros nos preocupa especialmente que evite este tipo de problemas, de anomalías. Anomalías sería si fueran pocos, pero siendo tantos... Eso es. Se están convirtiendo en un enemigo digno, como algunos dicen, ¿eh? Sí. O sea que... Bueno, pues si os parece comenzamos. Yo traía un libro, pero Pedro, ¿nos cuentas qué libro nos vas a comentar tú en primer lugar? Sí, hablo rápidamente si quieres sobre él. Sí. Bueno, este libro es un libro que ha salido recientemente, fue escrito en el 2016 y ha sido publicado recientemente. Se llama Contra la simpleza, ciencia y pseudociencia. Y el autor es un físico de origen uruguayo que se llama Daniel Roberto Altschuler. Creo que lo pronuncio bien, bueno, algo así será, ¿no? Con acento uruguayo, muy bien. Sí, así es. Ese es el libro que traigo para el día de hoy. Uh-huh. Y cuéntanos tú, Jesús. Pues yo traigo una curiosidad que además la estoy traduciendo, o sea que me voy a hacer un poco de publicidad. Esto es una especie de hijo adoptivo, ¿no? Cuando uno escribe un libro es un hijo que uno da a luz. Y cuando uno lo traduce, pues es un hijo adoptivo. Estoy traduciendo una cosa muy interesante y que tiene muchísima relación con esta serie de programas de A mi cuñado le funciona, que se titula Weaponized Lies, o Las mentiras como arma, cómo pensar críticamente en la era de la posverdad. Y el autor es Daniel J. Levitin, de quien en breve os contaré alguna cosa, porque no solamente el libro tiene interés, la biografía del autor también es bastante interesante. Es un personaje verdaderamente fascinante, el profesor Levitin. Puedo deciros, por ejemplo, que Levitin es un neurocientífico y psicólogo, y quizá de casta le viene al galgo porque es un hombre verdaderamente polifacético, es una especie de humanista del Renacimiento en el sentido de que toca todas las teclas del piano. Básicamente, en términos de ciencia, Levitin se dedica a la percepción y a la cognición musical. De hecho, hay incluso un efecto Levitin que se acuña por él, que fue quien lo ha desarrollado. Tiene un libro famoso sobre psicología de la música, algo así. Efectivamente, sí. Tiene alguna cosa traducida al castellano. Eso es. Sobre psicología de la música. Pero Levitin empezó estudiando, él es hijo de un acaudalado empresario y catedrático de economía y de una muy buena novelista, ¿no? Y yo creo que ha debido de heredar la inteligencia y la competencia de su padre y de su madre, porque este buen hombre, Levitin, empezó estudiando matemática aplicada en el MIT, que no es un sitio cualquiera para estudiar matemática aplicada, pero se ve que se hartó y le gustaba mucho la música y entonces pues se marchó del MIT, dejó los estudios universitarios y empezó a tocar música en una serie de bandas de rock y de música. Hasta hace poco al menos tenía una web con la música que a él le gustaba y es un músico relativamente conocido. Este hombre ha tocado con Sting, ha compuesto música para películas y no solamente ha estudiado la música desde el punto de vista de la cognición y la percepción, es que él es músico y toca como media docena de instrumentos, en fin, es un buen músico, un músico que podría ser un músico profesional y lo ha sido durante una parte del tiempo. Y después cuando llegó a los 30 años o por ahí, pues ya sentó cabeza y decidió volver a la universidad y ahí se fue a estudiar ciencia cognitiva a Stanford, que no es tampoco cualquier sitio para estudiar ciencia cognitiva. Inmediatamente ahí salió como un cohete, hizo un máster, un doctorado ha trabajado en Berkeley, en Stanford, en Silicon Valley, ha participado en un think tank bastante importante y además de todo esto parece que le da tiempo para crear una empresa discográfica, sigue tocando en una serie de bandas,
También trabaja como humorista ocasionalmente en clubes de San Francisco y de California. O sea, así como monologuista, una Sí, sí, cosa... sí. Sí, sí. Un estilo muy americano de pueden, humor, se claro. pueden encontrar cosas de él y ha creado chistes, hace creación de chistes. En fin, que este buen hombre, además de ser un buen científico y un buen profesor universitario, es un famoso conferenciante, es humorista, es músico y además es un escritor de libros científicos por un lado y de divulgación. El que yo quiero comentar aquí hoy es un texto de divulgación. Fue publicado hace un par de años, de modo que esperamos que salga hacia final del verano, principios del otoño, publicado en castellano. Yo estoy disfrutando bastante de la traducción. El libro va directamente destinado a intentar proporcionar al lector un arsenal de estrategias para desmontar un conjunto de engaños que Levitin considera que son muy frecuentes y que debiéramos estar prevenidos o vacunados. Es un libro de autoayuda en el mejor sentido de la palabra, porque es un libro destinado a proporcionarnos herramientas para comprender mejor y para no ser engañados con tanta facilidad. El libro tiene 3 partes. Por un lado, es un libro que tiene un componente de estadística interesante y yo creo que es un libro que, para empezar, yo se lo recomendaría a alumnos de psicología que se lleven mal con la estadística, porque van a comprobar que la estadística puede ser incluso divertida. Y el libro de Levitin desentraña una serie de conceptos básicos de la probabilidad, por ejemplo, que le pueden venir muy bien a cualquier estudiante que tenga en la universidad que enfrentarse a materias que tengan un componente estadístico, y lo hace de un modo muy ameno, muy claro e incluso divertido. Levitin es un tipo yo no sabía que hubiera sido humorista hasta que no me busqué la biografía. Tampoco tenía idea de lo de que era músico. Hombre, por dar una pincelada de cómo critica él el uso, por ejemplo, de las medias, pues dice que de las medias conviene no fiarse completamente, que hay que tener más datos, porque, por ejemplo, si uno se guiara por las medias, pues se llegaría a la conclusión de que el promedio de la especie humana tiene un testículo, lo cual no deja de ser cierto, claro. Es verdad, pero claro, no es un dato muy preciso, ¿no? En fin, una primera parte, digamos, sobre cifras. El libro, decía, tiene 3 partes, una parte sobre evaluar las cifras, una segunda parte sobre evaluar las palabras y una tercera parte sobre evaluar el mundo. A Levitin le preocupa muy especialmente no lo que no sabemos, sino aquello que creemos saber. Y eso me parece verdaderamente importante. Es decir, encabeza el texto con una falsa cita de Mark Twain, en la que viene a decir más o menos que lo que te va a perder o lo que te va a llevar a la desgracia o al desastre no es aquello que desconoces, sino aquello que crees saber y que es falso. No, aquello que sabes y que es falso. Convencidos pero equivocados, que es el título de un libro de Thomas Gilovic que habla de lo mismo, que el problema no es lo que desconoces, sino los conocimientos de los que estás seguro y son flagrantemente falsos. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, el problema de la representación y de las representaciones sesgadas es un problema tradicional en psicología cognitiva. No logramos quitárnoslas, pero bueno, generan algunos de nuestros colegas herramientas como la mentira como arma, que espero que sea el título final que lleve este Weaponized Lies de Levitin. Y decía que tiene 3 partes. La primera parte es la parte que lidia más con la estadística, habla sobre el uso de promedios, gráficos, la representación gráfica de la información le da mucha importancia, cómo engañar con histogramas, cómo engañar con curvas, cómo se recopilan los datos y qué problemas generan la recopilación de datos, los problemas de la elaboración de encuestas, y acaba con una parte de probabilidad, muy especialmente de probabilidad bayesiana, que me ha parecido fascinante. Por ejemplo, pues ¿cuál es la probabilidad de tener cáncer si has dado positivo en una prueba, ¿no? En fin, esa primera parte a mí me ha parecido particularmente lúcida porque trata problemas que son complejos, y a mí la estadística sí me gusta,
pero nunca lo había visto tratado con esa claridad, con esa nitidez y con ese sentido del humor. Como mínimo, lo menos que se puede decir de Levitin es que efectivamente es un tipo muy divertido. Quienes se lean este libro se van a divertir. La segunda parte, evaluar las palabras, aborda el problema de las fuentes, la multiplicación de fuentes en Internet, por ejemplo, con el acceso a las redes, hace que sea muy importante empezar a diferenciar qué fuentes son creíbles, qué fuentes no lo son, qué es un experto a quien no debemos creer, por ejemplo, cuando habla de cosas que no son su especialidad, ¿no? Y cómo diferenciar a un verdadero experto de un charlatán. Esa sería la parte de evaluar las palabras, y tiene una última parte centrada que se titula Cómo evaluar el mundo, que es cómo funciona la ciencia. Habla de las falacias lógicas, de errores y sesgos del pensamiento, y vuelve a dar un repaso a la probabilidad bayesiana, pero ahora ya aplicándolo a una serie de casos reales, ¿no? En fin, el libro me parece magnífico. Yo estoy disfrutando como traductor y como lector. Me parece que es un conjunto de herramientas, yo no sé hasta qué punto son eficaces, porque la verdad es que son eficaces cada una por sí misma, pero me preocupa y me pregunto la disposición que Levitin demanda del ciudadano. Es una disposición muy activa, y además de una disposición muy activa para el pensamiento crítico supone tener un arsenal de herramientas, que él proporciona unas cuantas, que, bueno, está bien tenerlas, pero yo no sé si toda la ciudadanía llega a eso. Cuantas más haya, mejor, ¿no? En todo caso, quien se lea este texto va a ser más difícil que lo engañen, y eso sí es importante. Y quizá se vea obligado o se vea impulsado a revisar algunas de sus creencias previas, ¿no? En fin, yo creo que básicamente esto es lo que yo tendría que contar sobre las mentiras como arma. Tu descripción me ha generado mucho interés. Estoy deseando que el libro salga. Me imagino que, aunque sea hijo adoptivo, también me podrás dedicar el libro como traductor. ¿Eso también se puede hacer? ¿Los traductores dedican libros, aunque sea...? Yo procuro evitar eso, porque yo no soy el autor. Es un hijo adoptivo. Ni siquiera le pongo nombre. No, pero bueno, eres el introductor de ese libro en el ámbito castellano, así que, bueno, aunque no lo firmes, pero sí me escribes una dedicatoria. Lo que sí te has ganado ya es un ejemplo. Eso, no quería decirlo, pero por supuesto estás esperándolo, así que te lo agradezco, porque cumple mis expectativas. Mira, antes de pasar a comentar mi libro, y antes de que se me olvide, cuando has dicho del promedio, en el libro que traigo yo para comentar, introduce un chiste que no es del autor, sino de otro autor, y que habla precisamente sobre esto. Habla de, pues, un grupo de obreros, de albañiles, que están en un bar después del trabajo, allí tomando cervezas, y de pronto en el bar entra Bill Gates. Uh-huh. Y entonces, cuando ven a Bill Gates, se acercan hacia él, lo abrazan, le invitan a cerveza y están celebrando como si fuera una fiesta durante un buen rato. Y hay un momento que dice Bill Gates: oye, ¿y qué estamos celebrando? Y dice: ¿pero no te das cuenta que al entrar tú has subido un montón nuestro salario medio? Y me parece excelente, ¿no? Porque, como tú decías, también a veces se dice que el promedio de piernas de los seres humanos es menos de 2, ¿no? Claro, sí. Por desgracia, pues hay gente que no tiene 2 piernas. O sea que es engañoso también el tema de la media. Pues yo el libro que traigo para comentar lo adquirí en su momento porque de unos años para acá todo lo que sale relacionado con pseudociencia o con promoción del pensamiento crítico, pues quiero tenerlo en mi biblioteca, ¿no? Para estar al día, para leer. Y entonces yo este libro lo compré porque es un libro muy reciente, de lo último que ha salido. Creo que me lo recomendó, pues, una de las páginas de internet donde compramos muchos libros sin hacer publicidad, pero bueno, es Amazon. Me lo recomendó y entonces lo adquirí sin conocer este autor. Este autor es de origen uruguayo, como os decía, es físico de profesión, ha trabajado de hecho como director de un observatorio en Puerto Rico y actualmente trabaja en la Universidad de Puerto Rico. Uh-huh. Y ha tenido también siempre una vocación divulgativa muy importante en el ámbito de la física, también en el ámbito de la pseudociencia. Y el libro se llama Contra la simpleza y realmente es una propia demostración de cómo consigue luchar contra esa simpleza, porque es un libro realmente enciclopédico. A mí me ha sorprendido muy gratamente porque es un ejercicio que yo compararía más a una enciclopedia que a un ensayo personal, aunque el autor, y
yo creo que es de agradecer, presenta una serie de tesis al principio del libro, luego se dedica a realizar un recorrido por las vías del conocimiento científico, también del conocimiento filosófico y también de las anomalías, de las aberraciones pseudocientíficas que, aparentando ser científicas, en las últimas décadas especialmente, pues se han convertido en un enemigo digno, como él mismo desarrolla. Porque dice, antiguamente, pues algunos de estos alocados, como decías tú antes, no decían majaretas, decías charlatanes, ¿no? Charlatanes. Pues tenían una difusión muy pequeña, ahora se unen por Internet, consiguen voz, consiguen difusión y además pues parece que no es fácil distinguir en los modos de comunicación, de los medios de comunicación actuales, cuál es la veracidad de las cosas, porque ya el conocimiento de experto empieza a diluirse en muchas ocasiones. Y el libro, como digo, es una enciclopedia en la que trata multitud de temas, tanto de ciencia como de pseudociencia. De hecho, se dedica a explicar los principios básicos de la lógica. Tiene varios capítulos dedicados a hablar sobre las ilusiones visuales, los sesgos atencionales, las falacias del pensamiento. Hace un recorrido por todos los heurísticos que han trabajado Tversky, Kahneman y otros muchos. O sea que yo creo que habla de los problemas que tenemos para entender bien la probabilidad y la estadística, que tú mismo comentabas. Sí. La confusión que tenemos entre correlación y causalidad. Y luego además es un libro muy erudito porque tiene una cantidad ingente de citas de otros autores. Entonces, es verdad que eso a veces también puede tener una pega, lo hace un poco farragoso, quizás le falta un poco de la elasticidad o de la armonía para leerse con fluidez, porque a mí me ha recordado algunos de los cuentos o de las obras de Borges, que también tenía mucha erudición, muchas veces erudición ficticia, ¿no? que es ya pues, otro nivel. Aquí continuamente está trufando su narración, su discurso con cantidad de citas, pero la verdad es que también vale como una especie de catálogo de aforismos, de chascarrillos, de estrofas de canciones, incluso en algunas ocasiones, que por sí mismo vale la pena. Tiene, por lo tanto, una gran querencia por los aforismos, que a mí es un género que especialmente siempre me ha gustado mucho, y es que hace un recorrido tremendo. Son 22 capítulos y 2 apéndices. Y la ventaja que tiene, y por eso creo que la metáfora de enciclopedia nos puede servir de utilidad, es que puedes leer cada capítulo de manera independiente. Si lees los primeros 2 o 3 capítulos, que es donde, sí, 2 o 3, donde él presenta sus tesis principales, y luego ya pasa a trabajar en el intento de que el lector conozca cómo se ha desarrollado el conocimiento científico. Con muchos ejemplos de la física al principio, lo cual a mí me preocupaba, pero luego tiene un contenido psicológico muy potente, porque como decía, habla de los sesgos del conocimiento que tienen los seres humanos, habla también de cosas parecidas a las que tú has tratado en alguna charla, habla del pseudoconocimiento y de cómo muchas veces mayores niveles intelectuales no nos previene de creer en tonterías, sino nos hace creer en tonterías más sofisticadas, pero igual de tontas, ¿no? Y bueno, él lo que fomenta por encima de todo es el intento de desarrollar en las personas un temperamento científico, es decir, el tener un moderado grado de escepticismo de las cosas, buscar pruebas e intentar prevenir de nuestros sesgos, que son naturales, a creer cosas que en realidad son falsas, ¿no? Sí, ese es el mismo objetivo que tiene Levitin. Claro, claro. Y se nota el esfuerzo que él dedica, es un esfuerzo ingente, más de 400 páginas, y claro, en el prólogo, que está escrito por Javier Armentia, que es un físico, que es director del observatorio, ¿cómo se llama? Donde va la gente a disfrutar. Planetario. Eso, que no me salía la palabra. Es el director del Planetario de Pamplona y Javier Armentia es un divulgador científico y un detective de la pseudociencia, de los mejores que tenemos en nuestro país. Pues comenta en su prólogo que el libro de este autor consigue cumplir la ley de Brandolini, que según parece es la cantidad de energía que se necesita para refutar una estupidez es un orden de magnitud superior a la que se necesita para producirla. Así que el esfuerzo que dedica el autor, más de 400, gran verdad. Más de 400 páginas, 24 capítulos, 2 apéndices, y uno de los apéndices especialmente recomendable. Es una guía, voy a leer el nombre exacto y así no tergiverso, ¿no?, el significado. El apéndice 2 es Guía para detectar pseudocientíficos y sus artificios. En esa misma línea que dices tú de la autoayuda, ¿no? Así que me ha dejado muy gratamente sorprendido. Quizás no es un libro tan piscinero, ¿no?, como a veces digo yo, como otros, pero sí creo que es una obra de consulta permanente en ese sentido enciclopédico del que hablaba antes. Qué bien.
Bueno, hay otra cosita que te dice, me hace gracia, que dice que en el mundo que vivimos actualmente no es un mundo cibernético, sino es un mundo cibernecio. Él tiene especial manía con los problemas que nos está causando la facilidad de difusión de la información a través de Internet, Sí, por de ejemplo. hecho Levitin arranca su libro justamente con un ejemplo de una noticia falsa, un fake news, ¿no? Ahora la expresión lamentablemente está introduciéndose en el castellano, lo de fake Sí, es news. verdad, tienes razón. El propio Levitin dice que él no es partidario, que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Fake news es mentira. Es decir, que Sí. hay que llamar, son Una mentiras mentira, claro, que claro. se divulgan, no. Y dice que no hay dos lados de cada noticia, sino si hay un lado que es falso, no es una noticia, es una mentira. Sí, quería comentar otra cosa, porque en el título él dice contra la simpleza. Hay incluso un momento en el que él realiza una discusión acerca de si siempre es conveniente utilizar la navaja de Ockham, ¿no? Ya sabes, ese principio por el cual, Sí. entre dos teorías que explican lo mismo, pues intentemos coger la teoría que sea más fácil o que no multiplique sin necesidad las hipótesis o los factores. Y él, bueno, de hecho habla de otros temas, ¿no? La escoba de Ockham o la espada láser de Newton, introduce otra metáfora interesante. Pero claro, él lo que quiere dejar claro es que el problema principal que tienen las afirmaciones pseudocientíficas es que son tremendamente simples, tremendamente intuitivas y por eso son fáciles de entender por la gente y muy fácil y muy difíciles de poder luchar contra ellas, ¿no? Y de hecho, pues cita a otro autor que se llama Mencken, que dice que para cada problema complejo existe siempre una respuesta que es simple y pulcra, pero también equivocada. Y hay que luchar contra eso, porque claro, el mundo habitualmente no es tan sencillo como nos gustaría, no es tan intuitivo como nos gustaría, y para eso el esfuerzo es lo principal, claro, hay que tener esfuerzo. El pensamiento crítico, desde luego, no es algo natural en el ser humano. Bueno, yo sé que tú tienes hipótesis sobre que sí hay una predisposición al conocimiento científico en la forma de conocer Sí. el mundo, es verdad, pero es verdad que esos últimos pasos que nos previenen de problemas graves de adquisición de conocimiento requieren esfuerzo y requieren formación y requieren también interés, ¿no? Sí, No sí. sé qué opinas de eso. El principal enemigo del conocimiento científico y del pensamiento crítico son los sofás. ¿No? En un buen sofá es donde empieza la cuesta abajo del pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico se hace de pie, ¿no? O por lo menos paseando. Pero efectivamente yo creo que las bases del pensamiento crítico y del pensamiento racional están en nuestra manera de conocer el mundo, pero ciertamente requieren una disciplina. Por un lado, una disposición a hacerlo, hay que querer hacerlo, y por el otro lado hay que entrenarse, hay que ejercitarse en eso. Y a cualquiera le pueden meter un gol. Yo creo que no hay... el pensamiento crítico se ejerce, a mi ver, por áreas, es decir, a nosotros es más difícil que nos metan un gol en el ámbito de la divulgación psicológica, o de las pseudociencias, pero nos lo pueden meter en el ámbito de la política o de las estadísticas deportivas, es decir, con el pensamiento crítico convive con la irracionalidad, convive constantemente y en cada una de las cabezas. Lo que tenemos que hacer es intentar que el espacio de la irracionalidad vaya disminuyendo y sobre todo que aquellos que están interesados en vender irracionalidad para obtener un beneficio lo tengan más difícil. A mí me parece que libros como el que comentabas y como La mentira como arma de Levitin contribuyen a elevar el nivel del debate, hacer que sea un poquito más difícil que nos sigan engañando y eso pues siempre es bueno. Tienes toda la razón, porque muchas veces olvidamos eso. Olvidamos que la pseudociencia habitualmente tiene objetivos económicos claros, Sí. muy claros, y por eso además es tan difícil luchar contra ella porque es capaz de contraprogramarse. Uh-huh. Y van surgiendo novedades. Cada temporada tenemos novedades en pseudociencia. En el ámbito de la nutrición es claro. Sí. Cada cierto tiempo sale algún nuevo producto milagroso, Uh-huh. alguna dieta milagrosa. Se tiene que ir renovando porque también sufre este tipo de conocimientos que se ofrecen, que son conocimientos con origen comercial, pues sufren los mismos procesos de habituación que sufren las modas o que sufren pues la marca de zapatillas para correr que cada año nos sacan que es mejor que la anterior, ¿no? Y cada año parece que han alcanzado por fin la mejor zapatilla de la historia. Y esa parte en la que nos encontramos con personas que lo que quieren es estafar, que lo que son farsantes y que lo que quieren es ganar dinero, pues son timadores de la peor calaña, porque además lo que intentan es
acudir a ámbitos de salud, ámbitos de nutrición, ámbitos de educación de nuestros niños, que son de las cosas más importantes que tenemos. Así que es un atentado en realidad contra nuestra propia libertad. Me estoy poniendo muy reivindicativo, pero a veces se nos olvida, ¿no? Hay que salir también del ámbito exclusivamente científico e irnos al político social para darnos cuenta de lo perniciosos que son para nuestro bolsillo y lo perniciosos que son para nuestra propia estabilidad como sociedad. Pero así es. Ahí estamos, ahí seguiremos. Tenemos que seguir. ¿eh? Tenemos que seguir, sí. Bueno, yo estoy aprendiendo mucho y no sé si lucharé contra mi simpleza, pero bueno, por lo menos mi biblioteca cada vez es más compleja, eso es verdad. Muy bien. Bueno, Jesús, pues buenos días. Me he divertido. Gracias. Yo me he divertido y bueno, que conste en acta, me debes un libro, ¿eh? Te lo debo.